ambos problemas de esta persona, su sordera y su incapacidad para hablar de inmediato, instantáneamente, sin aparatos además, sin necesidad de terapias. ¿Cómo lo hizo? Creando nuevos órganos que sustituyeron a los que estaban defectuosos. Asombroso. Si nos asombra lo que la ciencia puede hacer hoy con aparatos y con operaciones, porque eso que vimos, primero hay que hacer una operación e implantar una prótesis de una estructura que se llama caracol, que es lo que nos permite oír, y luego poner el aparato auditivo para que escuche. Un proceso doloroso, es un proceso largo. Gracias a Dios por esos procesos que hay hoy. Pero el Señor Jesús, sin necesidad de eso, instantáneamente le regresó a esta persona su capacidad de oír y su capacidad de hablar. Por eso decimos que es asombroso. Ahora, igual de asombroso que es el milagro, es igual de asombrosa la orden que el Señor Jesús le da inmediatamente después de que Él lo sana. Versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿De veras? Toda su vida, yo creo que esta persona había soñado con poder escuchar y con poder hablar. Y no lo podía hacer. Y ahora que lo puede hacer, el Señor Jesús le dice, no digas nada. Creo que debemos tener empatía con esta persona y entender que él junto con su familia, por mucho que el Señor les mandara, no se iban a poder callar. Él ya había estado callado suficientemente toda su vida. Ahora era tiempo de hablar y de divulgar el poder de quien había cambiado su vida para siempre. Pero ya hemos oído antes esta instrucción del Señor, ¿no? Si en lo que va del Evangelio de Marcos, la hemos oído o la hemos leído en el 1.34, en el 1.44, en el 3.12, luego en el 5.43 y luego aquí en el 7.36. El Señor Jesús le dice a la gente, no digan nada, no divulguen nada. Lo más extraño es que cuando el Señor Jesús estaba en la región de los Gadarenos, también territorio gentil, de hecho un territorio que está cercano a esta área de Decápolis, Jesús liberó al hombre endemoniado del que ya hablamos, ese que le salió al encuentro a su llegada y que dijimos, por cierto, era originario de aquí. Y una vez que lo sanó, Jesús le dio una orden a él totalmente opuesta a esta que le da el sordo. Miren, vamos a Marcos 5 otra vez, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué no le permitió? El hombre quería seguir a Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre le obedeció y miren lo que pasó, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Es decir, en Marcos 5, a este endemoniado gadareno, el Señor Jesús le dice, ve y dile a tu gente lo que el Señor ha hecho contigo. Al sordo le dice, no digas nada. Es la misma región, es una persona de la misma región. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de estas dos órdenes contradictorias? Aquí va.
En el caso del endemoniado, bueno, ya dijimos, ex endemoniado, él fue el primer misionero que Jesús envió a la región de Decápolis. La gente no sabía de Jesús ahí, excepto por los pocos que habían ido a Galilea cuando él empezó su ministerio. Y entonces la gente necesitaba saber de Jesús, y vaya que supo de Jesús. Este hombre cumplió bien el ministerio que el Señor Jesús le encargó. Él fue y contó lo que el Señor Jesús le había dicho. Y podemos imaginarnos cómo empezaba su testimonio, ¿no? No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo me la pasaba desnudo en el cementerio como loco. Pero hubo un hombre que tuvo misericordia de mí y me sanó. Por eso me ven ahora aquí. Entonces este hombre hizo muy bien su trabajo, y para cuando Jesús llegó a Decápolis, su fama había alcanzado proporciones épicas. Y no exagero. En el capítulo siguiente, en el capítulo 8, cuando lo veamos, vamos a ver que otra multitud de 4,000 hombres, puros hombres sin contar mujeres y niños, es decir, estamos hablando de una multitud de 20,000 personas, estaba reunida alrededor de Jesús. La mayoría de ellos, por que habían ido a conocer a Jesús por el testimonio del endemoniado, y lógicamente por este milagro que presenciaron. Entonces, ya tenía suficiente fama el Señor Jesús en Decápolis por el testimonio del Gadareno. Era tiempo de frenar un poco su fama. Era tiempo de disminuir ese rumor o ese conocimiento que se estaba esparciendo de él como sanador y como hacedor de milagros. Por eso es que le da la orden al sordo de no decir nada. Y no es que fuera una mala fama. Es decir, no que el sordo le fuera a dar mala fama como sanador y como hacedor de milagros. Es que, como ya lo dijimos antes también, el mensaje del Evangelio no estaba completo todavía. El Señor Jesús le está diciendo: no expandan el mensaje de que solo soy un hacedor de milagros, un sanador. Esa no es toda la historia. Es como si ahora solo supiéramos eso de Jesús. Como si solo predicáramos que Él nació de una virgen y que los ángeles anunciaron su nacimiento, y que anduvo por 3 años haciendo milagros en Galilea y en Capernaum y en algunas partes alrededor de ahí, de la región gentil, y que anduvo predicando el reino de Dios, y ahí nos quedáramos. Y esa fuera toda la historia de Jesús. Eso fuera todo lo que predicáramos de Jesús. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Y qué es lo más importante? La cruz y la resurrección. Eso es lo que faltaba. Lo más importante del Evangelio, lo que completa el Evangelio, es la cruz y es la resurrección. Y en ese entonces todavía la cruz no pasaba. Y si no pasaba la cruz, todavía la resurrección no pasaba. Una vez que pasó, ¿cuál fue la orden del Señor? ¿Le siguió diciendo cállense, no digan? Una vez que pasó la cruz, una vez que pasó la resurrección, ¿cuál es la orden para todos? Ir y predicar. Vayan y díganle, no se callen, grítenlo, comuníquenlo a todo mundo. Porque entonces sí, la historia estaba completa. Por eso fue la orden del mudo, o del sordo mudo, de no hablar. Aunque como quieran, no aguantó las ganas de decirle a la gente lo que Jesús había hecho por él. Porque cuando Jesús hace algo por ti, es muy difícil callarlo. Es imposible callarlo. Miren la reacción del exordo y de su familia desde la segunda parte del versículo 36. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: